Hoy, igual en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y la meditación nuestra de hoy lleva como título La prioridad que Jesús modela. Nuestra reflexión de hoy, basada en este capítulo 4 de Juan, tienen como un solo versículo como base bíblica, pero en realidad vamos a estar tocando otros versículos. Vamos a estar tocando del 31 al 38. Lo que pasa es que el versículo 34 encierra la verdad central de esta predicación y lo usamos como una referencia para que cuando usted vea de qué vamos a hablar, usted sepa para dónde va el mensaje, cuál es el mensaje central que estamos buscando a través de esta predicación. Esta porción bíblica nos modela tres principios bíblicos. Esperamos en el Señor navegar a través de ella y poder encontrar estos tres principios bíblicos. Graben eso y lo que llevan nota. Tres principios bíblicos fundamentales para la vida de un hijo de Dios que ha creído en Jesucristo. El primer principio que esta reflexión de hoy nos enseña a través de Juan capítulo 4 es que todo lo que es urgente no necesariamente es importante. Jesús, a través de este evento que se da aquí en Juan 4, 31 al 38, nos enseña que todo lo que es urgente no es necesariamente importante. El segundo principio que nos enseña es que es necesario que el propósito de nuestras vidas esté establecido en Dios. Cada ser humano vive con un propósito o debe vivir con un propósito. Cada individuo está en esta tierra y tiene un propósito para estar aquí. El propósito que le hace a usted levantarse cada día, emprender cada cosa que hace, ese propósito debe estar necesariamente establecido en Dios. Y el tercer principio nos enseña que es necesario ser sensible a la voz del Espíritu Santo, o sea, a la voz de Dios. Cuando Jesús habla en este pasaje bíblico, Jesús dice en este versículo 34, que publicamos como la base principal de la reflexión: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. O sea, usando una forma metafórica, un lenguaje figurado, Jesús dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Utilizó este escenario de una conversación con una persona que era una despreciada social para enseñarle a sus discípulos lo que tenía más valor y lo que sí es importante. A través de este evento que se da en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús utiliza esta oportunidad y este escenario para mostrarle a estos hombres que Él capacitó para que pusieran los fundamentos de la iglesia, lo que era importante y lo que era necesario. Entonces Jesús les enseña a ellos, miren, en un lenguaje entendible para ellos, como las personas que iban a ser responsables de fundamentar la iglesia a la que usted y yo pertenecemos hoy, le modeló esta parte, lo que es de valor y lo que es importante. Ahora, ¿qué dice este pasaje de Juan 4, 31 al 38? Vamos a leerlo. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, Biblia de lenguaje sencillo. Los que tienen Reina Valera, hagan su ajuste ahí mientras vamos leyendo. Dice la Biblia, Juan 4, versículo 31 al 38. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y hace una pregunta. Hacen ellos una pregunta cuando Jesús le dice eso. Le dice: ¿le había traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Porque ellos habían salido a comprar alimento. Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Versículo 35. Ustedes conocen el dicho, o sea, un dicho popular que había en esa época: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores
se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Amén. Todo lo que es urgente no es necesariamente importante. Cuando Jesús está ante esta conversación con una mujer que era una despreciada social, era algo criticado, lo tocábamos el jueves pasado en el estudio bíblico y el antepasado, criticado y señalado por la sociedad. Primero, que un hombre judío o un hombre hablara con una mujer en privado, y segundo, que un judío, que era el pueblo que se entendía, el pueblo elegido de Dios, hablara con una persona samaritana que era una raza, un grupo que se entendían como personas desechadas social. Eran considerados de bajo nivel, eran personas, lo que hoy podríamos decir eran personas del guero, en un lenguaje del que podemos conocer ahora. O sea, eran personas que socialmente eran rechazadas. Entonces los discípulos que reconocían al Señor Jesús como el Maestro, como el Mesías, ellos lo veían arriba y se encontraban muy grande que el Maestro estuviera hablando con una mujer despreciada social, y eso que ellos no sabían, la reputación que tenía esta mujer, que era una mujer también de una conducta cuestionable a nivel de sus parejas. Pero Jesús utiliza ese momento para poder enseñar qué es más importante en la vida de un hijo de Dios. Jesús aprovechó el tiempo. Los discípulos fueron en un momento a comprar alimento, a comprar comida porque no tenían comida. Ellos andaban haciendo el ministerio. Entonces, mientras ellos se van a comprar la comida, Jesús aprovecha y encuentra a esta mujer en un pozo y comienza a conversar con ella. Él salió de un lugar donde estaba haciendo el ministerio y se dirigía hacia otro, pero en el trayecto dijo, me es necesario pasar por Samaria, o sea, por el lugar donde se iba a encontrar con esta mujer, porque estos samaritanos que eran despreciados sociales, esta mujer que era una mujer con una conducta, una reputación cuestionable, era la persona que Jesús iba a utilizar para que la palabra de Dios, para que el mensaje de salvación llegara a ese pueblo. Jesús iba a utilizar a ella como canal y aprovechó esa circunstancia, dándole importancia a lo que importancia tiene. Era urgente comer, era necesario comer, porque andaban caminando, se caminaba a pie, necesitaban alimentarse para poder seguir. O sea, no era que lo que los discípulos hicieron de ir a buscar comida era algo innecesario. Sí era necesario y era importante hacerlo, pero no era más urgente que la parte espiritual, que era lo que fue lo que el Señor quiso enseñar aquí. O sea, Jesús aprovechó este tiempo para acercar a una persona necesitada a Dios. Y eso, cuando nosotros miramos en nuestra vida diaria, primero, ¿qué estamos haciendo para mantenernos cerca de Dios? ¿Y qué estamos haciendo para llevarle ese mensaje de esperanza a otra gente que se pierde? A otra persona que vive sin fe, sin esperanza, que vive un día a día sin un propósito, que vive en una desesperanza porque no ha conocido a Dios. Entonces son esos momentos que nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener un nivel de prioridad establecido para poder aprovechar cada oportunidad que Dios nos da y poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando los discípulos regresaron y vieron que el Señor hablaba con esta mujer, ellos regresaron, pero ya esta mujer había sido ministrada por el Señor. Ya el mensaje que iba a cambiar la vida de esta mujer, ella lo había recibido. Pero no solamente lo recibió, sino que si vamos ahí mismo en el capítulo 4, al versículo 39, vemos que cuando ella recibe este mensaje, su alegría, su gozo de haber recibido el mensaje fue tan grande que fue entonces y lo regó a la gente de su pueblo. Fue a decirle a todo el mundo lo que Jesucristo había hecho. Porque este pueblo, estos samaritanos, ellos esperaban a Jesús, a ese Mesías. Ellos esperaban un Mesías que ellos habían conocido por los escritos del Antiguo Testamento, a través de los profetas. Ellos esperaban que venía un Mesías, un Salvador de la humanidad. Ahora, ellos no tenían cómo. Ellos tenían una forma que ellos habían aprendido a través del tiempo, pero ellos no sabían cómo.
Y esta mujer, a través del encuentro con Jesús, ella entiende en su corazón que se le dio la oportunidad y tuvo un encuentro con el Salvador, tuvo un encuentro con el verdadero Mesías que ellos esperaban, y fue y lo compartió con otros, y fue y lo compartió con todo el que ella pudo. Y dice la Biblia que por el testimonio de esta mujer muchas personas creyeron en Jesús. Jesús aprovechó una coyuntura importante y una coyuntura que tenía que aprovechar, porque ese era el momento. Él pasó por Samaria para llevar el mensaje, y el mensaje de salvación iba a ser llevado a través de esta mujer. O sea, Jesús supo poner un orden de prioridades entre lo urgente y lo importante. Por eso, mire gente, a veces nosotros nos ponemos urgencia en cosas que tienen un nivel de prioridad, pero no son importantes. Entonces, ese balance es una de las cosas, de los principios que Dios aquí a través de su palabra y aquí a través del ministerio de Jesucristo nos está enseñando en el día de hoy por este pasaje bíblico, a priorizar lo que es importante. No es porque sea urgente, es importante. Entonces, nosotros sabemos discernir en las cosas diarias qué puede ir primero y qué no. Ahora, en las cosas que son espirituales, este tipo de cosas deben tener una prioridad en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy trabajando, tengo un negocio, tengo un proyecto, tengo esto, tengo aquello, y eso para mí es importante, eso es urgente para mí. Ahora, si yo caigo en una cama y me enfermo, y yo no puedo seguir rodando ese negocio, no puedo seguir apoyando ese proyecto, ya eso cambia rotundamente. Entonces ya eso que para mí era urgente y para mí era importante, ya pasa a un segundo plano, porque mi salud se convierte en tener la relevancia, la importancia. Entonces, por eso el Señor nos insta a que nosotros aprendamos a poner las cosas en su justo lugar. ¿Qué va primero? ¿En qué orden debo poner las cosas? Mientras los discípulos se enfocaron en la comida, en que el maestro comiera, el maestro le está diciendo, es necesario comer, pero es más importante que ustedes entiendan el aspecto espiritual de la vida de las personas. Es más importante que ustedes entiendan que esto tiene un lugar de mayor relevancia. Ellos se preocuparon por lo físico, pero Jesús estaba mirando más allá y le estaba dando una lección de vida. Ellos se preocuparon más por lo físico, lo material, lo temporal. Cuando nosotros morimos, todo lo que teníamos material se queda. Todo lo que pudimos haber trabajado, todo lo que pudimos haber hecho, todo lo que pudimos haber estudiado, todo eso se queda. Y no solamente cuando nos morimos. Usted cae en una cama, en una enfermedad que lo inutiliza, y también se queda, porque ya no puede disfrutar de ese trabajo. Entonces, por eso Jesús está haciendo este énfasis en que su gente aprenda qué es importante. Puede ser urgente, pero no necesariamente importante. Jesús aprovechó el tiempo para salvar un alma, para que esta persona que vivía perdida, sin Dios, sin esperanza, y que esta persona en este encuentro representaba a todo un pueblo, pudiera encontrar una esperanza de vida, pudiera darle sentido a su vida. ¿Sabe usted que hay mucha gente que vive la vida sin sentido? Se levantan, comen, se van a trabajar, duermen, y si usted se sentara a preguntarle, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué te motiva a vivir cada día? Muchas personas no tienen una respuesta para eso. Alguna gente le dicen son mis hijos, otra gente le dicen, bueno, yo tengo mis padres, cosas que usted la puede perder en cualquier momento. Y si son importantes, no son importantes para uno los hijos, dígamelo a mí, que tengo 3. No son importantes para uno los padres, dígamelo a mí, que adoro a mis padres, los amo, no lo adoro, los amo. O sea, hay cosas que son importantes, pero el orden de prioridad no se puede invertir. Hay que pedirle a Dios esa sabiduría, que así como el Señor le quiso enseñar a los discípulos acá y por consecuencia a nosotros podamos aprender ese principio donde nos lleva a discernir entre lo urgente y lo importante. Urgente no es necesariamente importante. Dios nos guía hacia las personas. A los cristianos
a los hijos de Dios que hemos creído en Dios por Jesucristo, cada vez que estamos en un escenario, en un conglomerado de personas, al lado de alguien, Dios nos da esa oportunidad de compartir con esa persona y de llevarle un mensaje de esperanza a esa persona. Ya después que usted ha recibido ese mensaje de parte de Dios y que usted es una persona que ha sido salva por la gracia de Dios a través de Jesucristo, cada contacto que usted tiene con un individuo es una oportunidad que usted tiene para dejarle el mensaje de salvación. Ahora, este mensaje muchas veces creemos que es coger solamente la Biblia, abrirla y leerle 2 versículos. No, comparta lo que Dios ha hecho con usted. Háblele a otro lo que Dios ha hecho con usted, con sus familiares, con sus amigos. Dé testimonio de lo que usted conoce de Dios. Usted no tiene que ser un teólogo, un predicador. Usted tiene que conocer el Dios verdadero para que lo pueda compartir con otros. Decirle al otro lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ha hecho en su entorno, lo que ha hecho en su familia. Decirle quién es el Dios verdadero. Dios pone a nuestro alrededor a este tipo de personas para que le hablemos de Cristo, así como lo hizo con esta mujer. Esta mujer fue puesta en un lugar no solamente para que reciba la salvación y para que su pueblo la reciba, sino también para que los discípulos del Señor y hoy nosotros que estamos estudiando, que estamos reflexionando en esta porción bíblica, podamos entender la importancia que tiene entender el orden de prioridad que tienen que llevar las cosas. Pero no solamente ese orden de prioridad implica lo importante y lo urgente, sino que también que es necesario que nuestras vidas tengan un propósito establecido en Dios. Porque de qué manera yo le voy a dar un orden de prioridad a las cosas si mi vida no está establecida en Dios. Si no está establecida en Dios, mi orden de prioridad obviamente no va a ser en Dios. Para que sea en Dios, entonces yo tengo que haber depositado mi vida en el Señor y tengo que vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es necesario que nuestro propósito esté establecido en Dios. Nuestro propósito en la vida es hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dice en el versículo 34 que Él tiene otro alimento diferente. Su alimento es espiritual. O sea, su principal enfoque de vida es alimentar su espíritu y obedecer, cumplir la voluntad de Dios Padre. Entonces es bien marcado el Señor Jesucristo cuando nos dice, porque miren mi gente, mis hermanos y mis amigos, es bien fácil uno envolverse. Hay cosas que te van envolviendo. Usted comienza a veces proyectos que te van envolviendo, te van consumiendo tiempo, y cuando tú vienes a ver, tú dices, pero ¿cuándo yo llegué hasta aquí? Wow, pero de verdad que esto me está consumiendo el tiempo, esto me está consumiendo emociones, esto me está gastando. Hay cosas que el individuo a veces entra en ella y no se da cuenta hasta dónde le está controlando su vida, su tiempo, su entorno. Le está robando el enfoque de lo que tiene más importancia. Inclusive, fuera de lo espiritual, te está robando el enfoque de lo que debe ser tu entorno íntimo, tu familia más cercana. A veces hay personas que trabajan 24 horas. No comparten con los hijos, no comparten con los padres, no comparten con su esposo o su esposa, porque su trabajo, porque sus proyectos están primero. No hay tiempo para nada. Y si comparten, es un tiempo que lo sacan así corriendo, porque ya tengo que cumplir con eso, porque quizás si es un hombre, no, porque la esposa ya está media brava, tiene la cara largo y tengo que calmar las cosas en la casa. O porque los hijos, para tapar un poquito, tengo que estar un rato con ellos. Pero no son tiempos de calidad. No son tiempos con propósito. No es un tiempo que usted ha dicho, en mi orden de prioridades, esta es una de mis prioridades. Entonces invertimos tiempo en las cosas de menos valor. ¿Por qué? Porque le dimos importancia a eso. Porque le pusimos un primer lugar a eso. Entonces, por eso el Señor en su sabiduría eterna, Dios a través de estas palabras de Jesucristo nos está guiando a poner un orden y a vivir una vida con principios. El Espíritu Santo sigue trabajando hoy guiándonos. No solamente guió en aquel tiempo, sino que hoy sigue guiándonos a que tengamos un orden de prioridades y a que ese orden de prioridades esté en alimentar nuestra vida delante de Dios para que también nosotros podamos llevarle ese mismo mensaje a la gente necesitada. La vida de un hijo de Dios, la vida de un creyente, es vivir
en Dios a través de Jesucristo y compartir ese mensaje que me da una vida de paz, de tranquilidad, de esperanza, llevarlo a otros que no lo tienen. ¿Usted sabe cuánta gente hay hoy en día trancados en un apartamento, principalmente en este país, en un invierno implacable, solos, que no tienen con quién hablar, que quizás tienen una familia de hijos, pero esos hijos están echando su vida por ahí y pasan días que ni hablan con ellos? Gente que muchas veces pasan días sin ver a nadie. La soledad los está consumiendo. O personas que solamente van del trabajo a la casa y es una rutina cuadrada, donde no tienen calidad de vida. Ese tipo de cosas va envolviendo al ser humano, y eso pasa por no tener un orden de prioridad establecido, por no tener un orden de prioridad donde tú sepas que lo más importante de un ser humano no es las cosas materiales, no son las cosas temporales, son las cosas espirituales. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo físico que va a la tumba, pero nuestro espíritu queda vivo y va a Dios en lo cuanto a los cristianos que lo dio. O sea, ese no va a morir. Y nuestra vida en esta tierra es un ejercicio temporal de lo que va a ser nuestra vida eterna. Mucha gente escucha esto y simplemente dice: ¿qué está hablando este hombre? Pero es así. Eso es lo que Dios establece por su palabra. Eso es lo que Dios, si usted dice creer en Dios, eso es lo que Dios establece en su palabra. Nosotros somos seres eternos. Dios nos creó para eternidad. Y nuestra vida en esta tierra es un proceso temporal, donde el que muere siendo un hijo de Dios por Jesucristo va a vivir con Cristo por la eternidad cuando resucite. El que murió fuera de ahí, ya usted sabe para dónde va. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a alimentar nuestras vidas, que nos ayude cada día más a poder conocerle y a poder hablarle a otros de Él, a poder tener ese orden de prioridad en nuestras vidas. Nos llama, nos lleva a lugares para que nos encontremos con personas y compartamos esa verdad, así como lo hizo también en la Biblia. Vemos ejemplos. El caso de Felipe, un personaje de la Biblia. Felipe, también Pedro, cuando fueron a la casa de un hombre llamado Cornelio, fueron a presentar, a llevar, esa eran gente de influencia en la Biblia. Cornelio era un hombre de influencia, y Felipe y Pedro fueron allí y le presentaron el mensaje de Jesucristo, para que no solo él fuera salvo, sino todas las personas sobre las cuales él tenía influencia. O sea, fueron hombres que se dejaron usar por Dios para cumplir con la misión, porque ellos tenían claro cuál era el propósito de ellos de existencia en esta tierra, y tenían un orden de prioridad en su vida, que era lo más importante para ellos. Y no hay, miren, hay cuando uno, las estructuras mentales, cuando uno es formado de una manera, eso no es fácil romperlo. Si a usted se le enseñó que lo más importante es usted tener cosas, hacer cosas, que no es que está malo, ¿verdad? Esto está bien, tenemos que trabajar y la Biblia nos manda a trabajar y debemos esforzarnos por trabajar, pero no debe ser nuestra prioridad. Eso no puede estar por encima de nuestra prioridad espiritual, porque al final eso nos va a pasar factura, y esa matemática no falla. Cuando invertimos ese orden, eso al final de nuestras vidas nos pasa factura, porque Dios no miente, y lo vemos también, lo hemos visto muchas veces. Así como nosotros debemos poner ese orden de prioridad entre lo urgente, lo importante, debemos tener a Dios como la base de nuestra vida, como el motivo de vivir. También necesitamos ser sensibles a esa voz de Dios, a escuchar a Dios cuando habla en nuestras vidas. Dios tiene muchas formas de hablarnos, Dios tiene muchas formas en cómo nos habla, pero Dios puede hablarnos. Si nosotros no somos sensibles a escuchar esa voz de Dios, entonces simplemente nosotros no vamos a recibir la bendición de parte de Él. Si nosotros no somos sensibles a saber que necesitamos escuchar a Dios por su Espíritu Santo, hay muchas formas que Dios lo hace. Lo hace a través de las predicaciones de su palabra, que es la mayor manera como lo hace.
a través de circunstancias de la vida. Hay muchas formas como Dios habla en nuestra vida. Hay momentos que usted sabe que es Dios que está hablándole a través de lo que está sucediendo. Usted sabe que lo que está enfrente suyo es un mensaje de parte de Dios que está diciendo: frena, frena, voltea la mirada, no vas bien. Usted sabe que Dios está hablando a su vida. Usted sabe que hay una advertencia del amor de Dios que le está diciendo: regresa, que no vas por el buen camino. Es necesario que nosotros aprendamos a ser sensibles a esa voz de Dios, que procuremos ser guiados en los propósitos que Dios quiere para nuestra vida. Cuando una vez Jesucristo hablaba de lo que era seguirle, Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Muchas veces piensan las personas: no es fácil vivir la vida cristiana, porque lo ven como una vida de reglas. La ven como algo donde yo me someto a esto para vivir una vida de prohibiciones. No haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Pero la verdad no es esa. La verdad es que cuando usted busca a Dios, usted viene como usted está. Usted viene como usted es. Y Dios se encarga de irle transformando en el camino. Y nada de lo que usted va dejando le va a pesar. Porque en la medida que usted conoce más a Dios, en la medida que usted aprende a amar a Dios, ya usted se da cuenta que usted era un ignorante y no era tan pesado. El que está en el Evangelio, muchas personas están, y sí, en el Evangelio hay de todo, en la iglesia hay de todo. Hay fanáticos, hay personas con ciertas conductas que quizás su intención no es mala, pero su conducta a veces no es la mejor. Pero sí hay muchos hombres y mujeres que han entregado su vida genuinamente a Dios y viven una vida de paz y armonía con Dios. Una vida donde pueden, cada día de su existencia, la viven disfrutando de la paz que Dios pone en la mente y en el corazón de aquellos que le aman. Yo no me canso de repetir el mensaje de Jesucristo antes de ir a la cruz. Jesucristo dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y van ustedes a hallar, ¿sabe qué? Descanso para su alma. O sea, esa mente que a veces está en llama pensando cosas, cuando esa mente anda así, usted tiene que saber en qué lugar está Dios en esos pensamientos. Cuando usted descansa en Dios, usted no va a tener ausencia de preocupación, pero sí usted va a tener paz. Usted puede preocuparle algo, usted puede estar pensando en algo, pero dentro de esa preocupación, la paz de Dios va a gobernar su corazón. Porque dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Independientemente de las circunstancias que vive un ser humano, cuando la paz de Dios está con usted, no importa lo que usted tenga en el frente, la paz de Dios va a guardar, o sea, va a cuidar su corazón de que usted no se preocupe sobremanera. Su preocupación va a tener un límite, porque usted ha aprendido a poner un balance y un orden de prioridades. No desperdicie tu tiempo ni tu vida. Hagamos las cosas que tienen valor eterno. Hagamos las cosas que tienen valor espiritual. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos hace difícil, porque los hábitos que creamos los seres humanos comienzan a controlarnos. A veces creamos hábitos y esos hábitos guían nuestras vidas, y aún sabemos que ese hábito no está mal, lo seguimos haciendo. Es como el que usa vicio, alcohol, droga, cualquier otro vicio. No sabe un adicto que la droga es mala, que le hace daño. No sabe un alcohólico que el alcohol le hace daño. Pues claro que lo sabe, pero le gusta. Y sí, sabe que le hace, pero sigue. ¿Por qué? Porque ha creado hábito, ha creado una adicción y no sabe cómo frenar. Y a sabiendas de hacia dónde lo puede llevar eso, sigue adelante. Muchas veces por falta de valor, otras veces por falta de haber aprendido a tener un orden de prioridad en su vida, de no saber frenar a tiempo, de cometer errores. Hasta el mejor cristiano comete errores. De tener luchas con cosas que usted tiene que bregar. Todos los cristianos tenemos luchas. Ahora hay que pedirle a Dios que nos ayude a establecer esas prioridades teniendo a Dios en el lugar correcto. Que nos ayude a establecer qué es lo importante y qué es lo urgente. La vida de un ser humano
depende mucho de las disciplinas que nos establezcamos. Decía un pensador del siglo pasado que el hombre es un animal de costumbres. La disciplina que uno se crea nos gobiernan. Hay personas, una de las cosas que yo admiré de mi papá, que sabe, como recientemente murió, a veces uno se queda las primeras semanas siempre recordando las cosas de ese ser querido, era su disciplina. Una de las personas más disciplinadas que yo he conocido en mi vida fue el viejo. Un hombre disciplinado. Ojalá yo tener ese nivel de disciplina. Admiraba esa disciplina en todo lo que hacía. Eso es algo que es un tesoro para un ser humano, aprender a disciplinarse. Inclusive en el plano espiritual. La insistencia de Jesucristo acá es que aprendamos a poner la cosa en contexto. ¿A dónde va cada cosa? Y usted puede tener la intención. Fíjese, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero ir a la iglesia. Ay, pero estaba lavando ropa, tenía que limpiar la casa. Entonces, tiene un deseo, pero tiene un orden de prioridades inverso. No tiene a Dios en el lugar correcto. ¿Dónde ponemos muchas veces a Dios en el lugar correcto? O queremos ponerlo en el lugar cuando buscamos el favor de Dios. Cuando estamos en una necesidad y queremos que Dios nos ayude. Entonces estamos buscando a Dios, como decía un pastor amigo, por los panes y los peces, por la dádiva de Dios. Pero no porque lo hemos puesto en primer lugar en nuestra vida, sino porque andamos buscando a alguien que nos salve del problema que tenemos. Entonces, pongamos nuestra vida en contexto y no desperdiciemos ni el tiempo ni la vida. Observemos las cosas que estamos invirtiendo nuestro tiempo y asegurémonos de que estén dentro del propósito y las prioridades de Jesús. Las prioridades que Jesús nos modela en este pasaje. Y quiero concluir con estas palabras, recordándole a cada uno de los que en este momento, en esta oportunidad, están escuchando esta meditación, que Jesús vino a la tierra y Él vino a hacer la voluntad de Dios Padre y terminó la obra. Él completó lo que vino a hacer. ¿Sabe por qué lo completó? Porque Él conocía con claridad su propósito de vida. Él tenía claro cuál era su propósito de vida en esta tierra. Él tenía claro a qué vino y pudo, por ese conocimiento que Él tenía de el propósito de vida, pudo establecer prioridades. Usted establece sus prioridades de acuerdo a cuál sea su propósito de vida. Así usted puede establecer prioridades. Jesús mostró compasión por la gente. Jesús mostró amor, porque ese amor fue puesto de parte de Dios en nosotros. Y este mismo sentimiento de Jesús, este mismo sentir de propósito, de orden de prioridades que Él nos modeló aquí en este capítulo 4 del Evangelio de Juan, es el que deberíamos nosotros procurar y pedirle a Dios que nos ayude a tener. Que cada uno de nosotros pueda vivir la vida teniendo un orden de prioridades correcto, donde las cosas materiales, temporales y pasajeras no estén por encima de las cosas eternas y el lugar que debe tener Dios en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra en este momento. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es nueva cada mañana. Las bendiciones de tu palabra son nuevas para cada uno de nosotros. Mi Dios, hemos expuesto tu palabra en el día de hoy. Te pedimos que este mensaje pueda no solamente quedar en el análisis, en la mente de cada uno de los que van a escuchar y de los que han escuchado, sino también que en el corazón pueda hacer su efecto. Mi Dios, mira a cada persona que lucha, que no sabe, que no ha puesto quizás prioridades correctas en su vida. En tu misericordia, Señor, te pedimos en este momento que tú completes la obra en cada corazón y que tú ayude a cada uno de los que está luchando a que pueda, Señor, ponerte a ti en el lugar correcto y establecer un orden de prioridades donde lo temporal no ocupe el lugar de lo eterno. Gracias, mi Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos ahora encarecidamente que nos ayudes a mantenernos con la mirada puesta en Jesucristo tu Hijo, el cual nos modela cuál debe ser el nivel de prioridades que debemos de tener en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia.
Sigue bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y de los amigos aquí presentes y de los que han de escuchar esta tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo. Amén.